¿Cómo fue el periodo de antes del examen? Empecé a desconfiar muchísimo de mí. O sea, yo sentía que no sabía nada. De repente... Y era una sensación horrible porque yo llegué la semana de antes del examen súper tranquila. No sé lo que ha pasado. Porque se pasa tanto tiempo volando y tú entras en un estado de disociación. Considero el estimador fiable. Como que poco a poco voy siendo más consciente de que esto está pasando, de que tengo plaza. La verdad que estoy súper contenta y súper feliz de saber que todo esto ha merecido la pena, que merece la pena. Creo que es de los mejores consejos que me pueden dar y que te puedo dar de toda la preparación. Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? Este vídeo lo voy a hacer porque creo que no hay nadie del examen PIR que haya hablado recientemente. Y bueno, digamos que voy a volver un poco al tragomita. Yo no sé cuándo me verás, pero si en este momento estás pasando por esa situación, que sepas que es normal. Que sepas que lo que voy a decir suele pasar a más de uno. Es verdad que el proceso de la preparación es diferente para cada uno. Aún así, yo en mi experiencia me he sorprendido porque sobre todo en tercera convocatoria y en cuarta me he encontrado con gente que a miles de kilómetros de distancia estaban pasando en el mismo momento la misma sensación que yo tenía. Y me parece eso alucinante porque tú te crees que eres tú la única que está pasando por ese proceso y no. Entonces por eso hago este vídeo. Entonces, ¿cómo fue el periodo de antes del examen? Pues a mí me pasó que las 2 semanas o las 3 semanas de antes del examen, las 3 semanas de antes del examen, empecé a desconfiar muchísimo de mí. Empecé a visualizarme otro año más estudiando, que era, se supone, el año que más conocimientos tenía y el que mejor preparada iba. Los simulacros es verdad que no muchas veces resumen, bueno, no muchas veces reflejan el trabajo, no sé por qué razón, porque según los simulacros yo no estaba dentro, ni de lejos, chaval. Pero se notaba que había un trabajo mucho mejor y que había adelantado bastante en comparación con mi anterior convocatoria. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta situación? No sé por qué razón exactamente, pero creo que por miedo y porque ya hemos pasado por aquí, nuestro cerebro se pone un poco en modo supervivencia y se vuelve un poco ansioso y todo parece poco. Piensas que todo el mundo te ha adelantado por la derecha y además dices, no, es que esto que sé, no lo sé realmente. O sea, yo sentía que no sabía nada. De repente... Y era una sensación horrible porque se pasa bastante mal. Para mí creo que es la peor época de toda mi preparación. Pero termina pasando. Yo llegué la semana de antes del examen súper tranquila. Dije, fuera estos pensamientos negativos, fuera todo aquello que impida lo importante que es repasar el día a día. Además, ya sabéis todo, que esa semana de antes del examen es de la más intensa porque tienes que repasar todo súper deprisa, lo importante, y sientes que te estás dejando cosas. Pero ¿qué pasa? Que tienes que confiar en el proceso. Llegué a la semana de antes del examen con mentalidad ya de tiburón. Yo voy a hacer lo que pueda, lo que esté en mi mano, no puedo hacer más. Lo que puedo controlar lo voy a hacer y lo que no puedo controlar voy a intentar dejarlo de lado porque no es momento de pensarlo ahora mismo. Me ayudó bastante tener esta mentalidad y es lo que te quiero trasladar a ti. Con el paso de los días, esa última semana del examen te vas tranquilizando bastante porque te das cuenta de que, ojo, que esta sensación de no saber nada se va disipando y que tampoco tienes mucho tiempo para pensar en lo malo, siendo sincera, porque mi día al final empezaba desde las tantas de la mañana y no acababa hasta las tantas de la noche estudiando, dormir y al día siguiente, esa semana se pasa volando, es una locura, pero yo ya decía, mira, que pase ya de sufrimiento, ya llevo 4 años igual, ya está. Ahora, el día del examen. Yo es verdad que seguí con esta mentalidad de ganadora. ¿Sabes qué pasa? Que es que en la oposición, ya no sé si la del PIR solamente, pero creo que en la mayoría de las oposiciones que son de varios años, todo está aquí, de verdad todo está en la mente, no tengo ninguna duda.
marca muchísimo la diferencia el estado en el que te encuentres. Para aquellas personas que sí que tienen esa mentalidad, gracias a Dios, más fuerte, pero porque también te has cuidado durante todo el año. Es que eso al final se traduce en llegar con energía la semana antes del examen, y yo es algo que repetiré muchas veces. Tener una mente clara, una mente que esté cuidada durante todo el año, se traduce en llegar tranquila, confiada y con energía el día del examen. Es verdad que hay gente que llega destrozada y al final le sale un buen examen, pero es verdad que se pasa mal. Entonces, cuanto más te puedas cuidar en este sentido, si es posible, porque entiendo que hay personas que le ha venido como le ha venido y no puedes hacer otra cosa, tienes que tirar con ello. En mi caso, el día del examen, no te recomiendo que estudies ni el día de antes del examen, ni... que me estoy acordando de que estoy diciendo una mentira. Me explico. El día de antes del examen sí que estudié, pero dejé 24 horas exactas desde, pues, ¿qué sería? Las 2:30 de la tarde del día anterior, ¿no? Hasta no, ¿a qué hora era? A las 2:30 me parece era el examen. El caso, yo dejé 24 horas de desconexión. Porque, bueno, esto ya me lo decían los tutores durante todo el año, pero escuché una reflexión de uno de los profesores de la Academia Amir, que decía, en una oposición, ya da igual si llevas un año que si llevas 4. Si llevas un año, te sirve igualmente. No puedes pretender que después de una carrera de fondo te metas un atracón el día de antes y que todo te salga así de rápido. Tu mente ha estudiado tanto tiempo y tantos manuales de asignaturas diferentes que ya como que se crea ahí una red de conocimientos entrelazados. Vamos, tú te crees todopoderoso cuando sabes de X asignatura lo que se relaciona con esta otra, y eso se demuestra el día del examen. Bueno, pues si tú el día de antes interrumpes todo este proceso de creación de redes neuronales, tienes una información que es más saliente que otra y el día del examen puede interferir. Entonces a mí eso me daba muchísimo miedo, la verdad, que me pasara. Al final, el día de antes no va a significar nada en comparación con todo lo que ya va estudiado. Creo que de los mejores consejos que me pueden dar y que te puedo dar de toda la preparación. Entonces, me voy a grabar así para cambiar un poco de plano. ¿Qué pasó el día del examen? Yo llegué, yo era la puta ese día. Y esta mentalidad puede parecerte engreída y de ególatra, pero hace que tú ese día como que tu mente funcione muchísimo mejor. Tu mente es Einstein. Einstein no tiene nada que ver contigo ese día. Ese día eres más inteligente que el resto del año. Y claro, yo, en mi caso, había puesto en práctica bastante la técnica del examen, pero también la técnica de antes del examen. Y siempre me ponía las mismas canciones. Antes muerta que sencilla, Melendi, Never Say Never de Justin Bieber con el hijo de Will Smith en Karate Kid. O sea, yo iba con esas canciones. Decía, Esther, ya está todo trabajado. Es que realmente ya no hay nada más que hacer que demostrar lo que sabe. Y eso, que yo ya me esperaba un examen de mierda como el del año pasado. O peor. Yo iba con la... Ahí sí que sí me coloqué en el peor escenario posible. Me está temblando la mano. Yo crucé la puerta de la facultad y eso, mente ganadora, de verdad. Lo que marca la diferencia eso, que es una locura. Yo la verdad que creo que es la convocatoria en la que más tranquila he estado de todas. Entonces, ¿cómo fue el examen? Pues fue muy largo, fue muy intenso. Parece que la gente dice, no, fue más fácil que el del año anterior. Fácil no es la palabra es comprensible y controlable. Para mí fue un examen difícil. Y el hecho de que fuese tan largo al final conllevó que me faltara tiempo. Yo controlaba bastante bien lo que es la técnica de examen, el reloj lo tenía al lado, sabía el tiempo que me quedaba y yo preferí dejarme contestadas todas las preguntas a dejar alguna en blanco. Me volví un poco loca. Pero bueno, al final en este examen yo creo que se premia a aquel que contesta la mayoría de las preguntas. Si dudas entre 3 opciones, yo siempre digo que la contestes. Si dudas entre las 4 y no tienes ni idea, déjala. Os podéis imaginar la situación de estrés que yo tenía. O sea, tenía
tenía ganas de llorar, me dolía la cabeza, me tuve que tomar algo. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento dije, Esther, no hay tiempo. Yo salí, o sea, yo terminé el examen y dije, no sé lo que ha pasado. No sé lo que ha pasado. Porque se te pasa tanto tiempo volando y tú entras en un estado de disociación. Sí que es verdad que yo al principio dije, lo he luchado. No sé cómo me ha salido, pero lo he luchado y estoy súper orgullosa de haberlo terminado, sea como fuese. Y no sé, algo dentro de mí como que decía, creo que lo he hecho bien. Ahora bien, llegó el momento de sentarme en el coche y de que mi padre me preguntase qué tal. Y yo ya empecé a dudar. O sea, fue a montarme en el coche y ya empecé a dudar de lo que había puesto, de lo que había respondido, porque ya llegó un momento en el que respondí tan rápido que casi que no sabía ni lo que estaba leyendo. O sea, la velocidad que yo tomé en ese momento era alucinante. Empiezas a dudar hasta de tu nombre en ese momento. Y claro, yo empecé a rayarme porque digo, ay, a ver si he contestado mal, a ver si tenía que haber pensado mejor esta. Y eso empezó a jugarme una muy mala pasada porque ya me veía pues, que no lo había hecho tan bien como yo pensaba al salir del examen y eso me preocupaba bastante. Pero bueno, me sorprendí luego, la verdad. Al parecer había ido mejor de lo que yo pensaba. Sí que es verdad que tengo que admitir que a pesar de que me viniesen pues, todos los fallos que había podido cometer en el examen, algo dentro de mí decía, confía que a lo mejor has hecho un buen examen. Bueno, y ahora voy a contar cómo fue el post-PIR un poco. Yo soy de la gente que mete plantilla siempre. Yo este año pensaba que no iba a meter plantilla en el estimador de mi academia, pero al final aguanté dos unidades de día. Aguanté súper poco porque me empecé a rayar tanto por lo que he dicho antes de que a lo mejor no me había salido tan bien como pensaba. Yo necesitaba respuesta. Es verdad que hay mucha gente que prefiere dejar de lado el examen y poder descansar por su salud mental. Pero a mí lo que me venía bien en ese momento era pues saber si me había ido bien o mal al fin y al cabo. Yo me tiré a plantilla con muy pocas expectativas y bueno, a ver, muy pocas expectativas, pero también había algo dentro de mí que me decía mantén la ilusión. Y me llevé una sorpresa bastante grande. Y es que en esa muestra en concreto puedo decir números. Lo que pasa es que me da un poco de miedo porque hay gente que se fija en estos números de una convocatoria para otra y no tiene que ver para nada, porque cada examen de un año para otro es diferente, la gente que se presenta también, entonces para mí no es indicativo que un año esté en esta posición teniendo tanta gente en el estimador y etcétera, etcétera. En fin, en este estimador, a los 2 días, no sé si lo habían metido ya unas 500 y pico personas, yo estaba a la 30 y poco, me parece, o un puesto que digo, mira, joder, y yo que pensaba que iba a estar ya fuera, la verdad que no es que me alegrase en ese momento, de hecho me empecé a poner muy nerviosa y empecé a, que lo estoy recordando, empecé a disociarme un poquitín. Y mi padre se puso bastante contento porque como que tu alrededor se suele alegrar más por ti. Yo en mi interior estaba diciendo, bueno, calma, que todavía no sabemos si esto puede cambiar en unos días, porque depende de la gente que quede por meter plantilla. Pero bueno, teniendo en cuenta que yo ya me veía fuera, la verdad que me ilusioné. ¿Qué pasaba también? Que me acordaba bastante de lo que me pasó en la convocatoria anterior, que yo también me veía dentro del estimador, pero al final me terminé saliendo. La diferencia fue que este año estaba mucho mejor posicionada que el año pasado. Iban pasando los días y la verdad que seguía teniendo bastante margen para salirme fuera. Y eso me iba dando mucha más confianza y tranquilidad. Que eso es mi caso concreto, porque yo he hablado con varios compañeros que estaban un poco más justillos de margen y yo sé que ellos lo han pasado muy mal con razón. ¿Qué pasa? Que como sabía yo que el año pasado cometí el error de ilusionarme antes de tiempo, yo me puse a hacer matemáticas. Con mi padre me puse a hacer ecuaciones de regresión que a lo mejor
os medio suenan a alguno de vosotros, ¿no? Necesitaba una estimación mucho más objetiva de mi posición y a pesar de que la estimación de la academia fuese bastante buena, yo necesitaba hacerlo. Con esto quiero decir que a cada uno le funciona lo que él o ella considere que es mejor. Diría yo que empecé a emocionarme conforme pasaban las semanas, porque ya veía pues, que no me distanciaba tanto. Entonces ahí ya como que dije, ojo, 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 que igual sí. Y sobre todo cuando el ministerio sacó la plantilla de respuestas definitivas del examen y más aún cuando se impugnaron ciertas preguntas. Sí que es verdad que este año salí un poco más beneficiada que el año pasado. El año pasado para mí fue mortal el tema de las impugnaciones y este año creo que adelanté un puesto. ¿Por qué? Porque mi primera de reserva la tenía mal, pero las 3 siguientes las tenía bien y la quinta la tenía mal. Se impugnaron 5. Entonces, pues es verdad que yo tenía miedo por ver cómo quedaba al final, pero mira, la verdad que mi miedo era alejarme y no incluso no me alejé, sino que pues eso, me dio bien. Y con esto quiero resaltar la importancia de las preguntas de reserva, que bueno, diría que las hagáis lo mejor posible porque al final pueden ayudaros un pelín a vuestro resultado final. Esto por una parte. Después de las impugnaciones, la verdad que el ministerio, pues ya sabéis, a lo mejor que se retrasó bastante en la publicación de las listas provisionales. En mi caso, como veía que seguía teniendo margen, yo dije, o sea, malo sea, que me quede fuera a día de hoy. Entonces yo dije, bueno, pues es que si me van a robar el tiempo, prefiero invertirlo en ver hospitales y en un poco ver dónde me veo yo el año que viene, que a que luego me falte tiempo por lo que sea. Pero bueno, eso es decisión propia porque tampoco tenía yo muchas cosas que hacer en ese momento. Me puse por mi cuenta con el foro Peers, ya tengo un vídeo yo de esto en el canal y la verdad que hice un buen trabajo. O sea, yo no considero que perdí el tiempo. Es verdad que tiene sus desventajas, porque te ilusionas, te encariñas con un hospital, al mismo tiempo dices, joder, es que puede que esté mirando esto y al final me quedé fuera. Claro, el año pasado es que salieron las listas provisionales a principios de febrero y es que este año creo que salieron el 27 de febrero, o sea, una locura. Y es que os podéis imaginar todo este tiempo, pues cómo lo podía aprovechar cada uno. Yo lo aproveché de esta manera y la verdad que no me arrepiento. Y eso sí que es verdad que si se repite otro año más, es algo que sí que recomendaría a aquellos que lo vean necesario. Hay una cosa bastante graciosa, que es que yo decía, joder, o sea, voy a las jornadas de mi academia o qué pasa. Estábamos todos ahí en un campo de incertidumbre que flipa y sobre todo los que estaban un poco así rozando el límite, que la verdad que me compadezco muchísimo de ellos. Claro, estábamos que decimos vamos a Madrid, esperamos, ¿qué pasa? En mi caso sí que es verdad que bueno, que gracias al puesto que tenía, pues tenía un poco más claro que sí que iba... Bueno, a ver, que yo, hasta que no me diesen las listas provisionales, yo lo decía un montón, yo no canto victoria. Días de antes, viernes a las 9 de la noche, yo saliendo de la ducha, ya sin esperar nada, ya diciendo, verás, mañana va a ser un día más raro que yo que sé. Bueno, pues salieron las listas a las 9 de la noche. Y ya dije, venga, Megan, me pongo. En ese momento, la Plaza 98. Me quedé como aliviada, porque había sido tanta la espera que yo ya estaba un poco quemada. Y al parecer no fui la única. Fue más el decir, joder, por fin salieron las putas listas. Por fin. Y es verdad que yo lo pienso ahora y digo, joder, un poco frustrante y triste el hecho de no haber disfrutado ese momento porque no se va a volver a repetir y porque llevo tanto tiempo estudiando que el no haber aprovechado tanto ese instante no sé, tú te imaginas cómo es ese momento y luego ves que no es así. Pero es que es verdad que tampoco fue nuestra culpa. Pero bueno, digamos que mis familiares se alegraron muchísimo, la verdad. Y es verdad que también iba llamando a la gente yo, estando en Madrid, y se iban poniendo muy contentos. Y la verdad que eso fue muy, muy bonito.
Y la gente me decía, sal a celebrarlo, tal. Y yo, que estoy tan cansada de haber esperado que, mira, me voy a pedir una cosa que me encanta, ceno y me voy a dormir y mañana se celebra. Vamos que sí se celebra. Yo creo que estábamos todos hipomaníacos ese día. Bueno, estábamos hipomaníacos y también estábamos disociados, una sensación súper rara. Y bueno, a pesar de eso, la verdad que las jornadas de mi academia fueron muy chulas porque, bueno, pues porque al final es un espacio donde conoces a toda la gente que ha estado a tu lado sin estarlo, pero muchos compañeros sí que han estado más cercanos. Entre eso y luego la fiesta que nos pegamos, hombre, ¿no? Pues la verdad que muy chula la experiencia, muy chula la experiencia, y conforme iba pasando el día, como que decía, joder, como que poco a poco voy siendo más consciente de que esto está pasando, de que tengo plaza. Estábamos todos con una sensación súper rara, pero estábamos contentos. Por fin, o sea, por fin lo estábamos disfrutando. Ah, bueno, quería decir un apunte. ¿Considero el estimador fiable? Pues mira, este año sí lo ha sido. Porque yo me alejé del estimador a las listas profesionales unos 12 puestos, estando en la posición en la que estaba, que la verdad que era bastante buena. Acabé, como he dicho, en la posición 98 y, bueno, y no fui la única. Muchos compañeros míos dijeron que estaban satisfechos con la estimación, dado que no todo el mundo había metido la plantilla en el estimador. Así que, pues mira, dentro de lo que cabe, la verdad que bastante fiable. Sí que es verdad que todavía no han salido las listas definitivas y queda bastante, pero no suele variar mucho. Yo el año pasado varié 2 puestos, ya ves tú lo que significa eso. ¿Y qué pasa de ahora en adelante? Al parecer este año ha sido un poco raro, por la espera y por mantenernos a todos un poco en vilo con lo de la publicación de las listas. La verdad que no me ha dado mucho tiempo a integrar todavía el hecho de la plaza, porque acto seguido nos tenemos que poner a buscar hospitales, a reflexionar sobre dónde nos vemos en un futuro, ese tipo de cosas. Y sí que es verdad que a mí me ha dado un poco de rabia no estar disfrutando tanto del momento de por fin lo logré, de se acabó esto. O sea, mi recomendación es que, como pasa tan rápido el tiempo, pues que te tomes unos días de descanso y de darte una palmada en el pecho y decir, lo he hecho, tío. Bueno, por último quería decir que yo ahora que ya han pasado, bueno, de a poco ha pasado tiempo desde la publicación de las listas. Habrán pasado 5 días, 4 días, más o menos. Pues la verdad que estoy súper contenta y súper feliz de saber que todo esto ha merecido la pena, ¿eh? Eso sí que lo diría. Y se dice pronto. Me hace mucha ilusión esta nueva etapa, la verdad. Y aunque haya dicho, pues, esos momentos malos, esas dificultades, y al final son momentos que la mayoría de nosotros va a pasar inevitablemente. Pero aún así quiero recalcar que ya una vez al otro lado, que merece la pena. Así que bueno, con todo esto, no sé si me dejo algo. En el siguiente vídeo me gustaría centrarme en las prioridades que considero que deberíais tener en cuenta a la hora de elegir plaza, en mi opinión. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.